Buenas tardes, soy Alexandra Duelo Ramírez y voy a hacer la ponencia sobre lo que vimos este semestre en la materia de pensamiento social y sociológico latinoamericano. Voy a empezar por los conceptos más importantes. Hablamos de países periféricos como aquellos que fueron colonizados y categorizados como inferiores por un criterio supuestamente natural de raza. Estos países periféricos han sido dominados, explotados, subyugados y son dependientes de los países que se encuentran en el centro del poder, que son principalmente los países colonizadores europeos, y a partir del siglo XX se anexó también Estados Unidos como centro de poder. Estos países del centro se han apropiado de las riquezas y sostienen relaciones de dominación del orden político, social, económico e incluso cultural. Por eso también hablamos de que hay una subordinación emocional e intelectual de los países periféricos. Estas cuatro categorías se relacionan mucho con las dos anteriores. La riqueza se genera en los países que están en el centro de poder y se cree que los países periféricos tienen que seguir el mismo modelo de modernidad y de desarrollo para poder alcanzar esos niveles de riqueza, pero esta no se genera porque hay una dependencia estructural. En la relación urbano-rural se replica la lógica del centro-periferia. Los centros urbanos son los que más fácilmente han asimilado el proyecto moderno y estos empezaron a crecer en América Latina más o menos en la década de los 40. Esto además fue muy importante como contexto para incentivar las industrias culturales. Sociedad moderna es el proyecto colonial a escala planetaria que se inició con la expansión colonial de Europa en 1492. La sociedad moderna está asociada a lo avanzado, a lo progresista, a las ideas de desarrollo. Entonces se piensa que las sociedades tradicionales tienen que seguir una idea lineal de progreso para poder participar en este desarrollo, principalmente económico y tecnológico. Las sociedades tradicionales existían antes de esta expansión colonial y tenían sus propias cosmovisiones, sus propias formas de producción de conocimiento y también sus propios modos de producción. Y están asociadas con lo viejo, obsoleto, premoderno. Las categorías de desarrollo y subdesarrollo fueron generadas a partir de la teoría que lleva este nombre de la CEPAL. Su principal exponente es Raúl Presbich y él puso límites al concepto, generó un concepto principalmente de tipo económico y planteó que existen unas relaciones asimétricas entre los países de centro y periferia, donde los periféricos se ven en desventaja debido a las fallas estructurales que se presentan por el capitalismo. Él también dijo que era necesaria la creación de un mercado común en los países de América Latina. El eurocentrismo se basa en la idea de superioridad racial de la sociedad occidental, que también hablar de superioridad racial, entonces estamos hablando de etnocentrismo. Es por eso que el eurocentrismo, basado en unos criterios culturalistas y científico-tecnológicos, ha soportado o dicho que la sociedad occidental es superior a las que se encuentran en los países de la periferia. Es por esto que es el pilar de todo el andamiaje moderno colonial y particularmente del conocimiento, porque en América Latina la epistemología, nuestra epistemología y el conocimiento que generamos está basado en las categorías, en la racionalidad eurocentrista. El eurocentrismo también tiene una relación con el antropocentrismo, que se refiere a la superioridad del ser humano sobre todas las demás especies. El androcentrismo es la superioridad del hombre sobre la mujer y sobre las demás especies. Y el logocentrismo, la racionalidad como única forma de llegar al conocimiento. Estas tres ideas asociadas al eurocentrismo. El capitalismo es una creación del siglo XVI, precisamente con la expansión colonial europea, y se fundamenta en la explotación del trabajo asalariado a través de relaciones entre seres humanos que son formalmente iguales. El capitalismo reconfigura al colonialismo y al patriarcado, que ya existían antes del capitalismo, pero toman una envergadura diferente, y según Boaventura de Sousa, estos tres se constituyen
en los principales factores de dominación en nuestras sociedades desiguales latinoamericanas. La dependencia se refiere a las relaciones asimétricas entre los países de centro-periferia, en donde los países periféricos entran en unas relaciones de dominación y se genera entonces que en la producción también se modifiquen estas relaciones y se produzcan intercambios económicos asimétricos entre norte y sur. En la década de los 80, además, se profundiza porque nos sometemos a las políticas del Fondo Monetario Internacional, pago de deuda y políticas neoliberales, pero también se plantea que América Latina debe iniciar una búsqueda de la autonomía, de pensamiento propio, de consolidación de sus propios modelos nacionales y de regiones libres. Y en este sentido fue muy importante la creación de UNASUR y CELAC. También cabe anotar que algunos países profundizaron la dependencia buscando la ventaja en relaciones particulares. El colonialismo se da cuando termina la colonización, esa ocupación militar de los territorios que termina con la independencia de los países, pero que sigue una dependencia en las relaciones. Y este colonialismo se fundamenta en el racismo como todo principio de jerarquización entre los grupos humanos, como el principio de que organiza todas las estructuras sociales y de dominación de la modernidad. Se ha basado en la idea de raza, de casta, para el caso de la India, o también de religión o de la etnia. Hablamos de colonialismo interno cuando esta lógica se replica al interior de los estados de América Latina. Cuando se están conformando los estados-nación y se impone una nacionalidad sobre las otras nacionalidades que habitan el territorio. Este sistema mundo moderno colonial entonces es racista, sexista, heterosexista, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, eurocéntrico, ecologicida, positivista y epistemicida. Y frente a esto, entonces la respuesta es la construcción de un proyecto decolonial, es decir, que combine todas estas luchas antisistémicamente, que sea anticolonial, antimoderno, anticapitalista, antipatriarcal, anticristianocéntrico, antioccidentalocéntrico, para que se pueda pensar en la construcción de mundos diferentes posibles y se reconozca además la diversidad epistémica que existe en el planeta. Y este proyecto decolonial demanda también unas luchas por descolonizaciones internas que tienen que ver con descolonizar el saber y el ser, que pasa precisamente por descolonizar la manera en que nosotros producimos pensamiento y ciencia en América Latina. Las industrias culturales son bienes o servicios que están protegidos por los derechos de autor y están relacionados con las industrias literarias, musicales, audiovisuales, de artes escénicas, a escala masiva o de servicios culturales. Estas industrias son importantes porque han fomentado la integración cultural, el crecimiento económico y nos ayudan a entender cuál es el capital social y cultural que tenemos en América Latina. Las empresas que producen este tipo de bienes o servicios empezaron a multiplicarse en los años 30 en nuestra región, principalmente en Argentina, México, Chile y Brasil, donde empezaron a surgir, por ejemplo, bibliotecas, centros culturales, revistas, periódicos, y luego llegaron industrias masivas como la radio, la prensa y la televisión. Matos, un autor muy reconocido sobre industrias culturales, dice, por ejemplo, que no se debería pensar solamente en este tipo de industria, sino que el consumo de cualquier industria tiene un componente cultural que puede ser estudiado. La hegemonía se refiere a las ideas de sociedad e interpretaciones del mundo que tiene la civilización occidental y que son compartidas no solamente por los países de centro, sino también por los periféricos, bien sea por coerción, imposición o dependencia. Por ejemplo, la idea de que los países de América Latina son subdesarrollados es una idea que es compartida tanto por los países de centro como por los países periféricos y por lo tanto es hegemónica. La modernidad es una ideología hegemónica, es ideología porque tiene una representación del sistema y un programa de acción.
En las brechas de conocimiento y tecnológica, entonces decimos que hay una distancia entre los países del centro y los periféricos y también una distancia entre lo urbano y lo rural. Para disminuir esa brecha de conocimiento empieza a expandirse desde la década de los 20 y los 30 la escuela, la radio y la prensa, y con eso empiezan a disminuir las tasas de analfabetismo en América Latina. En la década de los 70 incrementa la matrícula universitaria, pero en América Latina, a diferencia de Europa, no se genera un campo donde puedan trabajar los profesionales de todas las áreas. Y la matrícula universitaria o el acceso a la educación superior no se logra llevar a las zonas rurales, entonces continúa esta brecha. Frente a la tecnología, se vio la posibilidad de disminuir esta brecha cuando se vio que el capitalismo necesitaba un consumo masivo y entonces empiezan a importar tecnologías y se comienza la industrialización en América Latina. Esto también ayudó a industrializar los productos culturales, como por ejemplo la producción de cassettes, CDs, etc. Los regímenes autoritarios, es decir, las dictaduras, no se opusieron a las políticas desarrollistas, sino que al contrario las fomentaron y las profundizaron, por ejemplo, a través de la aplicación de las políticas neoliberales. Muchos intelectuales de las ciencias sociales salieron exiliados de sus países durante las dictaduras. En la década de los 80 se inició una transición hacia la democracia y en los 90 se registran sentimientos de decadencia y caos. Esto hizo que en los estudios sociológicos se dieron distanciamiento de la política. Entonces se hace un énfasis en la cultura y las subjetividades y fue el campo propicio para que florecieran estudios sobre género, relaciones raciales, interétnicas, identidades culturales de pueblos indígenas, afroamericanos, derechos humanos, etc. Bueno, vamos a empezar a hablar de las corrientes sociológicas latinoamericanas. Empezaré por la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Esta fue formulada a finales de los 40, principios de los 50. El principal autor es Raúl Presbich, pero también se conocen publicaciones del Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, ILPES. Esta teoría plantea una crítica al modelo formalista de modernización eurocéntrico que proponía que el desarrollo era un proceso que se hacía por etapas, lineal y único, es decir, que todos los países tenían que seguir absolutamente el mismo proceso. Sin embargo, Presbich desarrolla entonces unas categorías, principalmente de desarrollo y subdesarrollo, pero su pensamiento, su epistemología tenía como base el estructuralismo económico, que es eurocéntrico. Presbich quiso con esta teoría explicar cómo era que funcionaba el orden mundial económicamente hablando y propuso que el desarrollo económico en América Latina se debía basar en la industrialización. A través del desarrollo de las categorías centro-periferia, él explica cómo se produce un deterioro estructural en el intercambio económico en perjuicio de los países periféricos. ¿Cuál fue la incidencia de esta teoría? Que la CEPAL y el ILPES formularon políticas, programas y proyectos que fueron aplicados en muchos países. En 1949 se conoció esta obra de Presbich que se titula El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. La teoría del desarrollo y subdesarrollo fue formulada a partir de los años 60. Los principales autores son Medina, Furtado, Zunkel, Paz, Pinto, entre otros. Y es una crítica a la teoría desarrollista de la CEPAL. Aquí se propone que existe una unidad histórica entre desarrollo y subdesarrollo, es decir, que no se puede separar la historia de los países colonizados de los colonizadores porque todos hacen parte de las mismas relaciones internacionales que se dan por la expansión capitalista, forman parte del mismo proceso global en donde los países periféricos se insertan de manera dependiente. Medina abordó aspectos sociales y políticos porque en la teoría anterior se centraba mucho en lo económico y se descuidaban estos dos aspectos.
y también buscó la adecuación entre la democracia y el desarrollo económico. ¿Qué incidencia tuvo? Muchos de estos autores